Muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestro diplomado y ciclo de conferencias Centenario del Quetzal, un análisis histórico. En esta ocasión contamos con la participación de la estimada colega, la doctora Leticia González Sandoval, quien nos presenta la conferencia las crisis fiscales de las primeras 2 décadas del siglo XX y su relación con la reforma monetaria. Nuestra conferencista de hoy es licenciada en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene estudios de posgrado en Estudios Latinoamericanos y Desarrollo. Además, es doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Sus intereses de investigación están relacionados con los aspectos sociales del proceso de formación del Estado guatemalteco, en particular la fiscalidad, la educación y la historia agraria. Actualmente coordina el Departamento de Estudios sobre Dinámicas Globales y Territoriales, adscrito al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Andívar, y también es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Además de ello, es autora del libro Dinámicas Agrarias en Suchitepeques 1524 a 1970, la intervención estatal. Ha sido editora y coautora del libro Los Caminos de Nuestra Historia, Estructuras, Procesos y Actores, publicado en 2015, y ha sido coautora de La Historia de la Tributación en Guatemala, publicado en 2007, así como de otros artículos y ensayos. En la actualidad realiza una investigación sobre el suroriente de Guatemala enfocada en el departamento de Jutiapa. Así que le damos la más cordial bienvenida a este espacio del colectivo Historia GT y el tiempo es para nuestra expositora invitada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Perla, y muchas gracias al colectivo por haberme invitado a participar en este interesante ejercicio de aprendizaje y de intercambio sobre la historia de nuestro país. Bueno, como ustedes ven, el tema pues son las crisis fiscales de las primeras 2 décadas del siglo XX y por supuesto, como estamos también celebrando el centenario del Quetzal, pues vamos a referirnos a la reforma monetaria de 1924, que es la que le da vida a la moneda como la conocemos ahora. Pero antes de entrar en materia, yo solo quiero recordar 3 aspectos fundamentales en la construcción o formación de cualquier estado. El primero, que es el territorio, o sea, la construcción del territorio. El segundo, el de las instituciones. Y el tercero, el de la fiscalidad. ¿Por qué son estos 3 temas importantes? Porque si falla uno o dos o los tres, los estados no van a tener no van a tener un proceso de construcción fuerte, van a ser estados débiles, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre tengamos presente esto, o sea, y particularmente para mí que he estado interesada en la construcción del Estado en el siglo XIX, por supuesto, y en la fiscalidad. Creo que es un tema que siempre tenemos que tener presente y, por supuesto, eh, fiscalidad son impuestos, fiscalidad es moneda, entonces de ahí el interés de tenerlo presente mientras me refiero al tema del día de hoy. Entonces, ahora, esto no pasa, ¿por qué no pasa? Sí pasó. Bueno. Vamos a empezar hablando para ponernos en contexto, vamos a empezar hablando sobre el gobierno de Reina Barrios. ¿Por qué es importante el gobierno de Reina Barrios y por qué lo quiero traer a colación? Bueno, porque si ustedes ven las fechas, como ustedes las saben, de su gobierno en 1892 a 1898, la reforma liberal o los gobiernos liberales ya tenían 2 décadas de estar en el poder. Y si ustedes saben, por supuesto, que ya Rufino Barrios es el que en 1881 va a fundamentar con las finanzas del Estado con el primer código fiscal. Ahora, lo importante en el gobierno de Reina Barrios es su ley de contribuciones. ¿Estas qué van a hacer? Bueno, estas van a reformar el código de 1881, pero como tenemos en este país la tendencia a los impuestos indirectos, no van a incidir, son medidas
paliativas que no van a incidir totalmente en la recaudación. Por eso, y porque somos un país dirigido o cuyo sistema tributario, mejor dicho, hace énfasis en los impuestos indirectos, que hay un aumento transitorio de los aranceles, pero esto está directamente relacionado, como ustedes ya sabrán, con el boom económico que se asocia al incremento de los precios del café. O sea, el mercado mundial, y es el peligro de cualquier economía basada en la monoexportación, es que va a depender de las fluctuaciones en el mercado en los precios en el mercado mundial. Y esto es lo que precisamente le va a pasar a nuestro país a finales del siglo XIX. Va a haber una caída en 1894 de 37 por quintal a 14 por quintal en 1898. Esto va a ser un descalabro total. Esto va a causar, de verdad, ¿verdad? Un descalabro en las finanzas, porque básicamente esto se va a deber a la consolidación de Brasil en el mercado mundial. No va a sacar nadie a Brasil del mercado mundial. Y aunque Guatemala tenía una reputación de producir un buen café suave, eso no tenía modo de competir con el Brasil en cantidad, básicamente. Y la otra cuestión importante es que si ustedes recuerdan, Reina Barrios era un gran, como aquella canción en inglés, gastaba demasiado, ¿verdad? Entonces, el gasto gubernamental fue muy elevado y gastaba extravagantemente. O sea, bueno, una de sus herencias es la famosa Avenida La Reforma, ¿no? Con sus estatuas compradas en París, en mercados de pulgas y traídas aquí con precios muy altos. Bueno, pero entonces esto es el momento en el que hay una transición, ¿verdad? Se supondría que los regímenes liberales ya 20 años después, o ya casi 30, en 1898, están asentándose en el poder, que todo lo que tiene que ver con el circuito comercial, el circuito que gira alrededor de la producción del café, producción y exportación del café, ya se está sentando, pero lo que pasa es que, como les dije al principio, ¿verdad? O sea, no hay dinero. O sea, Reina Barrios se gasta lo que entra y siempre ha habido, al menos en su gobierno, una tendencia a gastar más de lo que ingresa. Entonces, ese sí va a ser de verdad un problema para el país. La otra cuestión que hay que tener presente es que justamente como uno de los aspectos que les mencioné al principio, no tenemos una institucionalidad sólida. Eso ¿qué consecuencia tiene esto, al menos en los aspectos financieros? Que hay un montón de bancos, ¿verdad? Hay un primer banco nacional que trata de implementar Rufino Barrios. Él tenía ciertas ideas sobre la importancia de un banco central, pero este fracasa y lo que va a surgir son bancos privados. Aquí les pongo el nombre de los 7 más conocidos: el Internacional, el colombiano, en donde están atrás los Ospina, el de Occidente, que ustedes saben que está ligado directamente a la élite financiera y comercial de Quetzaltenango, el comercial, el agrícola hipotecario, el Banco Americano, el de Guatemala, Sociedad Anónima, no confundirlo con el banco que se crea posteriormente. Y esta proliferación de bancos, la ausencia de leyes que regulen el mercado financiero, son el fundamento del desorden monetario y cambiario que va a ser la regla del funcionamiento del sistema financiero en el siglo XX. Aquí les puse yo, bueno, dos billetes, ¿no? Y si ustedes se fijan, pues por supuesto, el que firma en la agrícola hipotecario es alguien de apellido Prentice. No hay que olvidar, por supuesto, la influencia extranjera en nuestro país, los bancos, los banqueros alemanes, los consorcios alemanes que manejan mucho del dinero circulante alrededor del café. Y esto es importante. O sea, el desorden monetario y cambiario no va a poder ser controlado posteriormente. Aquí esto solo se los pongo, como les digo, tengo cierta inclinación hacia los ingresos fiscales, pero es para que ustedes vean cómo los derechos de inversión también van a contribuir. O sea, esa caída estrepitosa de los derechos de importación van a
a contribuir al desbalance de los ingresos. O sea, si comparamos las cifras de 1896 a 1898, pues se ve el bajón, ¿verdad? Lo que se mantiene estable, por supuesto, son los licores. O sea, las bebidas embriagantes desde el siglo XVIII, 1756, con la formación del estanco de bebidas embriagantes, han sido, si no el pilar fundamental de las finanzas, han contribuido muchísimo con los impuestos con los impuestos que generan. Entonces, esto solo era para darles para que vean el bajón, ¿verdad? ¿Y qué sucede después? Bueno, todos sabemos sobre los 22 años de Estrada Cabrera, no voy a hablar aquí de cómo llega al poder, pero lo que sí es importante es que Estrada Cabrera va a heredar la crisis fiscal de su antecesor. O sea, ahí él llega financieramente con las manos atadas, independientemente de toda la política, todos los espacios políticos en que distribuye las tierras nacionales y de la privatización que entra, de la privatización de la tierra que pone que sigue, mejor dicho, porque le empieza su fino. Eh, Todos los aspectos son, por supuesto, importantes, pero eh, no tiene plata. Otro que no tiene plata. Además, hay otra cosa importante. Muchos de los ingresos del país se han ido pagando la famosa deuda inglesa que heredamos, ¿no? De la Federación, de los años de la República Federal. O sea, hay compromisos de pagar deuda. Algunos años se cumplen, algunos años no, y esto es otra carga que cae sobre el débil sistema financiero del país. Entonces seguimos, por supuesto, con una economía basada en la monoexportación, que es muy vulnerable frente al mercado externo, ¿verdad? Caen los precios, es un efecto dominó. Si caen los precios en el comercio internacional, automáticamente nos afecta. Y por supuesto también sigue la tendencia de los gastos mayores que los ingresos. O sea, siempre hay esa tendencia a gastar más de lo que se tiene y muchas veces, tal y como lo hacían desde Estrada Cabrera en adelante, se recurre, perdón, a los préstamos forzosos. Entonces, eso sí es muy importante, ¿verdad? Tener presente que nuestro país nunca ha tenido una fiscalidad sana. Siempre, no sea, no creo que ningún país, y no solo miren a los Estados Unidos ahora con su deuda interna de trillones, pero no ha habido ni siquiera, no ha habido un equilibrio. Siempre ha habido más gasto que ingreso. La otra cosa importante que hace Estrada Cabrera y que ustedes ya conocen es las concesiones que hace a la frutera y posteriormente al ferrocarril. Lo que estaba tratando indirectamente, porque lo que se trataba era de fomentar ya la presencia capitalista mercantil de los Estados Unidos, es tratar de romper la dependencia del café en materia de exportaciones, pero realmente no se logra. Se convierte, por supuesto, en el segundo bien de consumo exportado, pero por las concesiones que se le hacen a la frutera, nunca va a alcanzar los niveles de ingresos fiscales que se esperarían. Ellos siempre tienen muchas concesiones, ¿verdad? Por supuesto, después está el monopolio ferroviario, que también va a crear otra dependencia de la que ustedes se sabrán. Y por supuesto, también no solo es el comercio interior con el ferrocarril, sino que además con la gran flota blanca, la flota mercante ligada a la UFCO. Y otra cuestión importante que hay que tener presente a principios ya del siglo XX es la política exterior de los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con Rafael Carrera, la potencia extranjera que tenía más influencia era Gran Bretaña. O sea, eso es indiscutible. La política exterior y los cambios de poder entre potencias van a hacer que
los Estados Unidos empiecen a voltear su cabeza a América, ¿verdad? Recuérdense de la famosa frase de América para los americanos y justamente con eso pues ya se viene toda una serie de medidas. Wilson, después Monroe, todos estos presidentes norteamericanos que enfilan o dirigen parte de su política exterior a asegurar su influencia en América Latina. Y esto va a ser importante, solo recuerden que la independencia de Panamá se firma en 1903 en un barco de guerra, ¿verdad? Entonces esas cuestiones van a influir, por supuesto, el periodo de gobierno de Estrada Cabrera. Bueno, este es un mapita, es un plano que encontré por ahí sobre la influencia y el monopolio, ¿verdad? Para que se note el monopolio que tenía la gran flota blanco de la UFCO en la comercialización, porque ellos no solo se llevaban el banano, o sea, se llevaban también el café. Entonces, esto también es una dependencia que no se va a romper y es, resulta muy importante entender el tentáculo de la bananera en los países centroamericanos y bueno, especialmente en Guatemala. Entonces, ahora, ¿qué es la crisis económico-monetaria de los primeros años, verdad? ¿Qué es a lo que vamos? Pues, por supuesto, según Bulmer Thomas, es el efecto acumulativo de años de gestión financiera deficiente. O sea, sin control de gastos, ¿verdad? Los desbalances presupuestarios, que como les había dicho, que se van a cubrir con préstamos a la banca privada, o sea, estos bancos que ya vimos, o la otra cuestión que es ¿cómo podríamos decir? Que es la estocada final, que es la emisión de papel moneda sin respaldo. ¿Qué es lo que va a qué es lo que va a provocar esto? Una escalada inflacionaria. O sea, esto es sin precedentes bueno, en América, en el resto de América Latina hubo otros casos, pero en Guatemala no se conocía. Y esta escalada inflacionaria va a afectarlo todo. O sea, aparte, además de las presiones políticas propias de una dictadura, pues también estaban estas cuestiones económicas. Y solo para ponerles el ejemplo, ¿verdad? El valor del peso en oro cayó de 3 pesos por dólar a finales del siglo XIX a 30 pesos por dólar en 1920. O sea, también es una devaluación enorme que se da en alrededor de dos décadas. Y la otra cuestión, producto de la emisión de papel moneda sin respaldo, es justamente la gran circulación de papel moneda en aumento. Va a llegar un momento, ya cuando se introduzca el quetzal, que se van a quemar millones y millones de pesos, o sea, en cantidades del papel moneda que ya no tenía respaldo, ¿verdad? Porque como ustedes ven, todos los bancos podían emitir pesos y se suponía que todos tenían el mismo valor, pero no. ¿Quiénes se fueron los beneficiados de estas 2 décadas de crisis financiera y cambiaria, monetaria, todo lo que a ustedes se les ocurra pasó en ese momento? Pues básicamente los banqueros y los capitaleros, porque vendían en un mercado regulado por el lodo y pagaban aquí en papel moneda, o sea, pagaban en papel moneda que en realidad no tenía ningún respaldo y que no valía, a la larga no valía nada. Entonces, ellos son en realidad los grandes beneficiados en estas 2 décadas de trastornos económicos. Solo para que, esta es otra, bueno, estas las 2 gráficas que les he mostrado, las he tomado de lo que escribimos sobre en la historia de la tributación en Guatemala. Y yo lo que quería demostrarles con esta segunda gráfica, es que no pudimos establecer cuál era, a qué cantidad pertenecía a cada rubro de los que estábamos estudiando, o sea, derechos de importación, derechos de exportación, licores y otros, porque las fluctuaciones eran enormes de un año a otro. O sea, por eso es que estas gráficas, perdón, las de en medio, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, las barras de en medio no tienen colores porque fue imposible determinarlo. Y nosotros tuvimos precisamente el mismo problema que tuvo Dana Munro en 1919,
porque él, después de consultar las mismas cifras que nosotros estábamos viendo, ya él en vivo y nosotros en las memorias de finanzas, que las cifras no eran confiables. La otra cuestión es, para hacer el análisis de cómo era la situación en ese momento, pues justamente la convivencia de varias monedas, varios tipos de cambio, hacen casi imposible el análisis. Otro factor que tuvo mucho peso, aparte de la Primera Guerra Mundial, son los terremotos de 1917 y 1918. O sea, hay un continuo descalabro económico y político durante las 2 décadas de gobierno de Estrada Cabrera. Y como en ese momento ya estamos ya en la segunda década del siglo XX, la influencia de los Estados Unidos ya era más notoria, pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos envía a 2 personas, a Dana Munro y a John Park Young. Yo creo que alguno de ustedes, no sé si conoce el libro de John Park Young, pero se publicó posteriormente, en donde, bueno, y Dana Munro también es un historiador conocido, en donde ellos van a preparar un informe sobre la situación financiera a pedido del Departamento de Estado. Esto tiene mucho que ver porque el Departamento de Estado, digamos, los Estados Unidos en general, estaban tratando de influenciar o influir en que el gobierno tomara medidas para evitar ese descalabro que se estaba viviendo. El problema era que Estrada Cabrera no les hacía mucho caso. Entonces, él trató, incluso después de la declaración de la Primera Guerra Mundial, él no puso las medidas que pedían los Estados Unidos en contra de Alemania en práctica. Lo hizo ya casi obligado cuando ya casi iba a caer, ¿verdad? Ya en la década de los 20. ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer efecto de la Primera Guerra Mundial o uno de los efectos más notables de la Primera Guerra Mundial en nuestra economía marginal y periférica? Pues el cambio en el destino de las exportaciones. En 1906, el 60% de las exportaciones de café tenían como destino Europa, básicamente Alemania, y en 1920 ya el 83% de las exportaciones iban hacia los Estados Unidos. O sea, en otra palabra, también la guerra va a influir en nuestro viraje o va a darle el último golpe en nuestro viraje hacia el país hacia la potencia que en cierta medida aún dirige nuestras situaciones políticas, lo económico, ¿verdad? Etcétera. Y como les digo, pues los Estados Unidos van a declarar la guerra a Alemania en 1917, Guatemala, no sin cierta reticencia, lo hace al mismo tiempo. Y por supuesto, la deuda interna va a seguir creciendo. Dana Munro va a calcular la deuda en aproximadamente 7 millones oro, 7 millones de dólares oro, que en pesos era 7 por 3, como 210 millones de pesos, dependiendo del cambio. Y en 1919 ya el Departamento de Estado, que como les digo, desde 1910 ha estado tratando de que aquí se haga algún cambio, o sea, está proponiendo la reforma monetaria sin mucho éxito, ya en 1919, bueno, dice, pues sí, o sea, aquí no hay de otra, hay que hacer una reforma monetaria porque es la única manera de que las condiciones del país mejoren, las políticas, las económicas y financieras. Sin una reforma monetaria, este país ya no es viable. Otra cosa importante también es tomar en cuenta que no solo en Centroamérica, no solo Guatemala estaba pasando por una crisis como esta. Recuerden, por supuesto, la situación de Nicaragua por las mismas décadas, que no es que sea mal de muchos, pero sí es un signo, podríamos decirlo, de la debilidad estatal, de la debilidad en la construcción de los estados centroamericanos, porque muchos, con la excepción de Costa Rica, que ahorita ya no mucho, con la excepción de Costa Rica, han estado construyendo, la construcción del Estado, la formación del Estado es muy débil y con muchas falencias. Y por supuesto, pues nosotros no fuimos nunca la excepción, fuimos la regla. Entonces, a partir de esta iniciativa de los Estados Unidos,
de 1919 va a llegar como una faceta, va a llegar a nuestro país como una faceta de la intervención estadounidense. Aunque no se quiera ver así, en realidad eso es, ¿verdad? O sea, lo mismo que nos pasó en 1980 con las reformas del Consenso de Washington, pues ya nos había pasado antes con efectos más benéficos, por lo menos, en en las primeras décadas del siglo XX. El fin de la Primera Guerra Mundial, pues ya, o sea, con eso, con la derrota de Alemania, pues ya, no hay ninguna competencia acá para una potencia hegemónica y los Estados Unidos toman el lugar muy fácilmente y envían el Departamento de Estado al profesor Kemmerer, creo que se llama William Kemmerer, que es un profesor de Princeton súper famoso, ¿verdad? Experto en finanzas, y lo envían a plantearle a Estrada Cabrera una reforma monetaria. Él entrega la propuesta en 1919. ¿Cuáles son los tres rasgos importantes de esta propuesta de Kemmerer? Pues la primera es que la moneda, como quisiera que se llamara, aunque él le propone como está al fin y al cabo Estrada Cabrera, propone que la moneda se llame Estradas, pero finalmente con la caída del dictador, pues ya no. Entonces la moneda va a seguir el patrón oro. La inestabilidad de la moneda es una amenaza para la economía y obstaculiza su progreso. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de estas dos cuestiones? Que se necesita una reforma radical. Pero lo que va a pasar es que las condiciones políticas del país, como ustedes saben, el derrocamiento de Estrada Cabrera, entramos en la década de los 20 en una inestabilidad política extrema. En primer lugar, pues el gobierno de Carlos Herrera, ¿no? Que sí muestra interés en el patrón oro, pero y ahí sí que en el patrón oro y en la reforma monetaria que su adopción conlleva, pero van a caer en ese momento, en ese año y medio, creo que es año y medio, más o menos lo que gobierna Carlos Herrera, o menos, ya no recuerdo, caen los precios del café y el azúcar y por supuesto el cuartelazo en diciembre de 1921 pues acaba con su gobierno. Hay tres generales, como ustedes saben, ¿verdad? Lima, Orellana y Larrabe. José María Orellana, que es el electo presidente en 1922 y muere de un ataque, creo que es un ataque cardíaco o es un infarto cerebral, no recuerdo, en 1926. Por eso es que en algún momento se le llamó a la moneda, se le conoció la moneda como chemas, ¿verdad? También por José María, ¿verdad? Eran chemas porque durante su periodo, en esos 4 años de gobierno, pues se va a finalmente concretar la reforma monetaria. En ese sentido, hay que mencionar a los tres guatemaltecos que estuvieron a cargo de la reforma monetaria y bancaria, que son Sacristán, Martínez Obral y Felipe Solares. Aunque nosotros creo que solo conocemos a Carlos Sacristán porque está en el billete de 50 quetzales, está todavía, no lo recuerdo, pero de los otros pues casi no se sabe nada. Martínez Obral después creo que es el primer presidente del Banco de Guatemala, pero ya no lo recuerdo muy bien. Y en 1924, pues regresa Kemmerer y es con su orientación y apoyo, ayuda, etcétera, que se concreta la reforma monetaria de 1924. O sea, en ese sentido, pues podemos volver a percibir la influencia de los Estados Unidos en la reforma monetaria, ¿verdad? O sea, Kemmerer regresa y yo no estoy diciendo que los otros tres no hayan hecho nada, pero su influencia fue decisiva en el contenido de la reforma. ¿Qué hace la reforma monetaria y bancaria de los años 1924 a 1926? Pues lo primero es que va a concluir, ¿verdad? O sea, sí, el periodo de 26 años de emisión monetaria desordenada. En primer lugar, como por supuesto, la banca privada y también por el Comité Bancario, que es una organización que surge del gobierno para tratar de controlar, que el gobierno la crea, ¿no? Para tratar de controlar ese desorden, pero que finalmente contribuye más a este sin controlarlo, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las medidas que se toman? Pues la primera es una
instalación de la caja reguladora que va a supervisar la circulación monetaria, y es en ese momento en donde les digo que empiezan a recogerse todos los millones de pesos y a quemarse. La otra cuestión es la sustitución del papel moneda en 1925, ¿verdad? Ya con el quetzal como nombre de la moneda. Y el gobierno y todos los bancos privados van a asumir la responsabilidad de crear una reserva del oro como respaldo. La segunda, la otra cuestión, por supuesto, que por eso estamos aquí ahora en este momento, es el quetzal, es la unidad monetaria desde 1924, y en esa fecha también se abandona definitivamente el peso plata, porque lo vamos a sustituir, por supuesto, al adoptar el patrón oro en 1926. Ya, y en 1926, de ahí que vaya a la par la reforma monetaria y bancaria, el único establecimiento que puede emitir billetes es el Banco de Guatemala. Entonces ahí se acaba esa circulación desordenada de billetes emitidas por cualquier banco, y entonces es básicamente el Banco de Guatemala quien tiene el monopolio en la emisión de los billetes. Una cosa importante que no debemos olvidar, bueno, la mayoría de ustedes están muy chicos para pensar en 1986, pero el tipo de cambio quetzal dólar no varió en los siguientes 70 años. Siempre a partir de ese momento estábamos un quetzal por un dólar. Ahorita estamos forzadamente a casi 8 por 1, pero eso es sí, más bien ilusorio. Y la devaluación llega en 1986, cuando ya se deja fluctuar el quetzal. Y por supuesto también es una de las medidas que le pide el Fondo Monetario Internacional a Guatemala por esos años. Y la otra cuestión importante es que las bases institucionales que crean la banca central y la organización de esa banca, de la banca privada, va a estar vigente en los siguientes 20 años y va a ser modificada en la reforma de 1947, ya en la época revolucionaria. Pues posteriormente hay otra reforma, pero aquí lo importante es ver cómo las condiciones económicas, o sea, es una conjunción de elementos los que van a influir en la reforma monetaria y bancaria. O sea, como yo les digo a mis alumnos y alumnas cuando hablamos de la independencia, ¿verdad? O sea, nadie se levantó diciendo, hoy es 15 de septiembre, tengo ganas de que nos independicemos. No, o sea, siempre hay un proceso atrás. Y el proceso que lleva la reforma monetaria y bancaria de la década de 1920 está compuesto, tiene muchos factores, ¿verdad? Tiene los factores políticos, por supuesto, que se reflejan o que se evidencian, mejor dicho, en la intervención estadounidense. Tiene factores políticos, que es básicamente el gobierno, la dictadura de Estado de Cabrera. Tiene factores económicos, que son esas fluctuaciones en los precios de nuestros productos, de nuestros, ¿quién me oye? De los productos de exportación. Y por supuesto, tiene también como base tratar de ordenar uno de los aspectos más importantes en la construcción y consolidación del Estado, que es la fiscalidad. O sea, sin una moneda ordenada, sin una moneda, ya me estoy quedando ronca, no he hablado tan seguido en estos días, sin una moneda sin un sistema monetario eh, que sea ordenado, que tenga cierta base, que tenga cierto respaldo, simple y sencillamente las finanzas no funcionan. O sea, no hay dinero para sueldos, no hay dinero para obras. Bueno, recuérdense que aquí siempre tuvimos la mano de obras producto de la ley de viabilidad, ¿no? Pero eh, no se construye institucionalidad, y eso es otro aspecto importante. O sea, la institucionalidad que logra el Estado a través de la reforma monetaria y bancaria de 1924 a 1926 es un hito en nuestra historia, en la historia desde 1871 en adelante. O sea, esa estabilidad que le da la reforma monetaria y cambiaria a la institucionalidad es sumamente importante y nos ayuda a entender por qué, bueno, ubico otro tipo de problemas, pero por qué al menos
en ese sentido ya no vamos a tener tanto descalabro, ¿verdad? O sea, las finanzas van a sanearse parcialmente en los siguientes años. Ubico va a lograr pagar la deuda ingresa a costa de muchos sacrificios de la gente común, pero eso es lo importante. O sea, que la reforma monetaria es uno de los, no es uno de los pilares, pero sí es una de los elementos básicos de la institucionalidad que se logra, de verdad me quedé ronca, de la institucionalidad que se logra en ese momento. Entonces yo aquí termino con esto y no sé si tienen alguna pregunta. Voy Muchas a dejar de gracias, compartir pantalla. Leticia. Ya me quedé ronca. Debí haber traído agua. Eh, tenemos unos minutos, tenemos buen tiempo, de hecho, para preguntas y respuestas. Generalmente nos sucede que nos queda poco tiempo, pero en esta Pero es que yo ocasión me tardé poco. pero estuvo muy, muy bien, muy completa la exposición, el panorama y se complementa con lo que vimos en la primera conferencia la semana pasada, en la cual hablábamos sobre las fichas de finca o como lo denominaba Rodolfo, el expositor, pseudomonedas y que es también parte de este antecedente precisamente del desorden monetario Sí. existente y que nos ayuda a dimensionar también las desigualdades que se experimentaban en el país. Y personalmente, más que una reforma, creo que sí fue una revolución lo que causó esta reforma monetaria, porque sí trastornó por completo el sistema caótico que ya nos han explicado magistralmente los dos expositores. Y bueno, no voy a tomar mucho tiempo para dar otra conferencia, sino que voy a leer, acá tenemos por el momento una pregunta. Y dice, ¿qué papel jugaron los bancos privados para la implementación del quetzal como moneda de curso? Bueno, el papel fue que tuvieron que adaptarse, o sea, se adaptaban o morían, o sea, eh, lo primero que pasó fue que ya no podían emitir billetes, o sea, con el monopolio del Banco de Guatemala emitiendo billetes, entonces los bancos tuvieron que adaptarse al sistema, o sea, si querían permanecer, de hecho, muchos bancos de estos, yo creo que, bueno, el Banco de Occidente desapareció, ¿verdad? Hace poco, pero todos los demás fueron desapareciendo o mutando. Pero ellos en realidad su papel fue aceptar la reforma. O sea, no podían hacer otra cosa si querían si querían seguir en funciones, ¿verdad? Entonces ya, creo que lo que pasó fue que mucho del poder que tenían estos bancos, pues se perdió al quitarles el derecho a imprimir papel sin respaldo. Eso también es un aspecto que yo no soy economista, pero creo que tuvo que haber tenido muchos efectos en el sistema bancario privado. Entonces, el patrón Goro benefició, perjudicó. Ay, esto, bueno, entonces eso es lo que les puedo decir. Lo que les puedo decir es que ellos tuvieron que adoptar la reforma, ellos tuvieron que seguir la reforma, no podían oponerse a ella. No podían, o sea, simple y sencillamente no tenían el poder para oponerse. Aparte de eso, muchos de los bancos estaban en manos de extranjeros, que es otra cuestión que habría que ver. Yo no conozco la reforma monetaria así en todos sus detalles, o si lo conocí, lo olvidé, de sus detalles. Así es, ahorita estoy en Jutiapa, entonces en sus detalles más finos, pero sí, o sea, los bancos tuvieron que adoptar, ahí sí que adaptarse o morir, como pasa siempre, ¿no? Sí, también, bueno, tenemos acá la pregunta sobre el cambio del patrón bimetálico, si no mal recuerdo, al patrón oro. Y la pregunta en concreto es si benefició o perjudicó a la población en general la implementación de este sistema. Mira, yo creo que la población en general, si hablamos de la población en general, eh, no. Recuerden ustedes, estamos hablando de 1924, o sea, no hay que perder de vista
el momento en el que estamos. O sea, si nos referimos a las grandes, a la población indígena y campesina, porque en ese momento todavía se puede hablar de indígenas y campesinos, en realidad no. O sea, ustedes saben que muchas de las condiciones de los pueblos o de las clases, y se puede todavía hablar de eso, si de las clases menos favorecidas siguieron igual. O sea, sí, o sea, eso no cambia. O sea, hay cuestiones que no cambian, que no le llegan a la gente. De hecho, bueno, incluso la clase media durante el tiempo de Ubico disminuyó, ¿verdad? Y no digamos muchas de las comunidades, como pasa, como todavía sigue pasando, tal vez ni siquiera sabían que estaba en un estado que se llamaba Guatemala. Entonces esto, o sea, la reforma monetaria lo que hizo fue reformas macro. O sea, reformas macro, reformas que le daban al Estado estabilidad financiera, pero que esas hayan tenido algún impacto directo en la población, habría que hacer un estudio, por ejemplo, sobre precios, ¿verdad? Podría hacerse comparaciones en los periódicos. No sé si ustedes han visto que en todos los periódicos siempre hay anuncios de se vende esto y lo otro, se cambia, no sé qué, una cosa por otra. Eso podría hacerse, pero no creo yo, sinceramente, que esto haya tenido una influencia directa en el común, en nosotros, pues digamos, si hubiéramos estado en ese momento, en ese momento viviendo esa época. Es más que todo, son reformas macroeconómicas, ¿verdad? Que van a afectar el aparato estatal como tal. Tengo acá otra pregunta por orden cronológico. Voy a presentar esta primero y luego otras dos que están en el chat. Y quizás se sale un poco de la temática, pero pregunta Lorena, ¿cuáles son las diferencias entre la reforma del 24 y la segunda reforma monetaria implementada entre 1945 y 46? Discúlpame, pero no tengo la menor idea. Lo O dejamos sea, pendiente. habría que verlos. O sea, sinceramente no conozco cuáles fueron los efectos, o si los conocí, como les digo, ya los olvidé, cuáles son qué es lo que cambia de una reforma a la otra, ¿verdad? Pero sí, o sea, esa es mi respuesta sincera. O sea, no podría responderte eso ahora. Muy bien. Y también acá tenemos unas preguntas sobre la década de los 80. También se sale, supera temporalmente, pero tal vez tenemos algún dato que aportar. Y dice, ¿podría ampliar la parte donde mencionó qué pasó para que el quetzal se devaluara en los 80? Y aquí hay un aporte, un comentario que dice, en esa década el quetzal perdió mucho valor gracias a la corrupción y que García Granados usó los recursos del Estado para su uso personal. El Círculo de París cerró los empréstitos al país gracias a los abusos del gobierno de Lucas. Entonces aquí va parte Sí, o el sea, aporte de sí, estas sí, o personas. sea, mire, en estas cuestiones siempre hay combinación de factores externos y factores internos, ¿verdad? O sea, ustedes recuerden que en los años 80 van a empezar a impulsarse todas las medidas que posteriormente se conocieron como el Consenso de Washington, que empezaron en 1900, en la década de los 80 en Dumbarton Oaks, y ellos lo que hacen es tratar de establecer un nuevo orden financiero. ¿Eso qué va a significar? Va a significar, por ejemplo, que nos obligan, ¿verdad? Obligan a los estados, especialmente durante el régimen de Ríos Montt. Hay un momento en que el Fondo Monetario Internacional le dice, bueno, si usted no hace A, B y C, se queda sin A, B y C. O sea, y entonces se entra en esa época de una. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes estaban vivos en 1986, pero en la década de los 80, no solo por la guerra interna y todos los demás aspectos que están golpeando la cotidianidad de los que estábamos vivos en ese momento,
hay inflación, o sea, los precios se van para arriba, ¿verdad? Pero eso habría que estudiar un poquito más a fondo. Pueden consultar la historia de la tributación en Guatemala, porque como les digo, ahí creo que yo sí toco, pero ya lo olvidé. Yo sí toco todo lo que significa para el país, para las finanzas del país, esa nueva normativa. Y por supuesto, quien escribió que la corrupción, sí, o sea, eh, también ustedes no creo que hayan nacido en la época, en 1985, cuando fuimos a votar, ¿verdad? Por el primer gobierno democráticamente electo por ser eso. Y después fue una gran decepción, ¿verdad? O sea, toda la corrupción y toda la corrupción que hay ya en los gobiernos civiles, que no tiene límite, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que ahora se conoce más rápido, pero corrupción en la historia de nuestro país desde la época hispana, ¿verdad? Y hay casos desde el siglo XVI que uno dice funcionarios que se enriquecen, o sea, alcaldes mayores y corregidores que se enriquecen durante su estancia en donde quiera que hayan estado. O sea, la corrupción es una parte inherente de nuestra cultura política, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. También se suma la coyuntura internacional de la Eh, crisis Exactamente. económica y financiera de la década, ¿verdad? Que Exacto, fue sí, o sea, a nivel exacto, latinoamericano. exacto, Perla, no podemos aislar nuestra situación de todo lo que estaba pasando internacionalmente, ¿verdad? Y las presiones de los bancos, la presión de los bancos internacionales, ¿verdad? El Banco Mundial y del Fondo, que van a adquirir una preponderancia cada vez más notable después de la Segunda Guerra Mundial. Ya a partir de los años 50 el Banco Mundial, que no se llamaba así, sino que era de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano, sí, y Reconstrucción, el BIRF, esto van a empezar a tener una importancia eh, cada vez mayor en la manera en que los países bajo bajo su influencia, ¿verdad? Porque no son todos, que los países bajo su influencia van a manejar sus finanzas, que es básicamente el tema del dinero, ¿verdad? Así es. Hay acá otro comentario, dice, interesante de los factores externos, sobre todo esa caída y subida de potencias dominantes, en especial en las Mm. primeras décadas del siglo XX. Estados Unidos además adopta el patrón oro en 1900. Supongo que eso influye en que otros países de mano de Edwin Kemmerer pasen a ese patrón. Sí, es cierto, o sea, a Kemmerer le decían el Kemmerer, ¿verdad? Que es el especialista al que les mencioné, tiene un apodo, le dicen el doctor Doctor Oro. Dinero. O sea, porque él, la base de su reforma, de las reformas que proponía, porque no solo vino acá, era justamente implementar el patrón oro. Entonces sí, y tiene por supuesto mucho que ver con esto. O sea, a veces en política, en economía, en aspectos financieros, nosotros no es que seamos un reflejo, pero sí todas estas cuestiones que pasan en el norte, en los Estados Unidos, influyen considerablemente, por decirlo de una manera tolerable, considerablemente en nuestra vida económica, política y financiera, ¿verdad? O sea, eso es indiscutible, ¿verdad? O sea, esto de hablar de soberanía, dice uno, ajá, porque no, o sea, o sea, no. Entonces, sí es importante siempre tomar en cuenta los factores externos. O sea, ningún país es una isla, y menos nosotros, ahí sí que como decía ¿quién? El tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, sí estamos en su área de influencia y lo estaremos hasta que el imperio caiga en algún momento. Así es.
Y bueno, aún así hay que reconocer que con todo y la caída que tuvo en esta década la moneda, aún así, el quetzal sigue siendo una moneda fuerte en Sí, comparación con otras monedas de la región. Entonces, sí. Ajá. es importante, ¿verdad? Puede que sean 100 años, pero en comparación con otras monedas también es relativamente una moneda joven, entre comillas, Sí, ¿verdad? es una moneda joven, solo tiene 100 años. Es una moneda Solo, que solo tiene 100 años y que hasta el momento, ¿verdad? Todavía creo que no llegamos al 8 por uno, estamos en 7,90 y algo, pero eso también tiene que ver con la política macroeconómica y con las remesas. O sí, sea, la crisis si post-pandemia. no recibiéramos esa inyección de dólares mensuales, yo creo que la fluctuación ya se hubiera sentido más, ¿verdad? Pero sí, o sea, todos los compatriotas que mandan sus dólares ayudan a la estabilidad macroeconómica de este país y en consecuencia a la estabilidad de la moneda, ¿verdad? Así es. Pues si no hay más preguntas, comentarios, em, lo dejamos, creo que lo podemos dejar por acá. Hay también otro comentario, el papel de Martínez Sobral, habrá que estudiarlo más. Así es, también Bien. recuerden, les dejo acá en el chat de esta sesión y lo voy a publicar también en el grupo de WhatsApp. Está el enlace para descargar el libro que Leticia comentó y del cual es coautora, según entiendo, o autora, perdón, Historia de la tributación en Guatemala, y es un recorrido histórico de larga duración desde los mayas hasta la actualidad en que se publicó el libro, y es de descarga gratuita. Aquí está el sitio para que lo puedan tener. Yo lo he consultado, se los recomiendo y les garantizo que es un excelente aporte a la historia. Y muchas gracias, Leticia, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes Creo por que haberme invitado. Ha sido un gusto, aunque me haya quedado disfónica en un momento, pero ha sido un gusto compartir con ustedes. muchas gracias a Carlas, felicitaciones de parte de los organizadores del colectivo Historia GT y también de los participantes que, bueno, aquí han estado publicando. Excelente, muchas gracias. Están muy satisfechos con el contenido de la Bueno, pues exposición y siempre estos temas, bueno, son apasionantes, sí, considero. espero que algunas de las cuestiones que yo dije, pues los impulsen a conocer más sobre la historia económica. O sea, lean a Wilmer Thomas, por ejemplo, o sea, lean a Guerra Borges, o sea, en sus 60 años de historia económica y en el anterior, El largo camino a la modernidad. O sea, son libros que ahí sí que nos enseñan, ¿verdad? Y sí, lean la historia de la tributación. Porque eso es una síntesis, un compendio, ¿verdad? Que les pueden dar. Ahí damos lo que hacemos. Bueno, si tienen tiempo les explico. O sea, yo hice toda la parte histórica, recopilamos la información y uno o dos economistas del ICEFI, es que este libro lo hicimos en el ICEFI para la SAT. Y con los datos recopilados ellos hacían el análisis económico, pero aquí eh, fuimos, bueno, Marcelo Koch-Sam fue el que hizo la recopilación de la información estadística, fue con el que nos dimos cuenta de que la década de los años 10 y 20 no podíamos hacer análisis, ¿verdad? Y pues sí, pues les puede servir de algo, les puede servir de algo el De libro. mucho. Se los garantizo y se los recomiendo. Así Muy que amable, muchas Perla. gracias. Muchas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros en esta segunda sesión del diplomado. Los esperamos la próxima semana para la tercera y última sesión, en la cual estaremos abordando propiamente los detalles de la reforma monetaria que dio vida a nuestra moneda. Así que muchas gracias, tengan una buena noche y nos despedimos esperando verlos la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.